Esperaba bastante de ellos, me otorgaron bastante. Creo que son un buen ejemplo de lo que es un mundial promedio. Un mundial promedio es decir que la opinión general promedia ciertas percepciones, cierta perspectiva sobre algo y eso termina plasmándose en la realidad. Este video es para despedir una selección a la que le agarré mucho cariño, a la que le veo mucho futuro y a la que considero que se la puede considerar dentro del nivel de las selecciones de mediano nivel que le pueden competir y ganar a cualquiera, y que así lo demostraron, pero que cayeron quizás algo prematuramente para lo que se podría esperar o para lo que su potencial podría aspirar. Así todo, para nada vamos a ver esta selección en términos negativos, ya que fue un mundial posiblemente muy bueno, que podemos considerar hasta histórico para esta selección. Hoy despedimos a Costa de Marfil, una de las selecciones africanas de las tantas que teníamos en el octavos de final que terminaron cayendo, y que terminaron cayendo contra un equipo europeo, pero que en este caso vamos a decir que hizo un excelente papel y que se fue con la frente en alto y hasta sin merecer perder. ¿Cómo llegaba a Costa de Marfil? ¿Qué se podía esperar de ellos? ¿Qué terminó pasando? Es lo que vamos a hacer en este video. Bueno, como siempre, cuando hablamos de África, hablamos de una eliminatoria muy dura, pero que se flexibilizó un poquito. En este caso, Costa de Marfil no tuvo una eliminatoria tan complicada, lo logró hacer sin tener que recurrir a ningún repechaje y avanzó de ronda, consistentemente. Se esperaba que lo hagan y lo hicieron. Un equipo con muchas figuras, a unos jugadores experimentados, a otros más jóvenes y muy buenos en la actualidad, como es el caso de Jean Diomandé o de Diallo, o el caso de la experiencia con el caso de Kessie, por ejemplo. Pero una selección mixta con la mayoría de jugadores en buenos clubes de Europa, los que no excelentes, como puede ser el caso de Genghis Conan, que juega en el Gil Vicente de la Liga de Portugal, pero que la rompe toda, es un lateral tremendo que para mí debería saldrá un mejor equipo, porque la verdad que lo que viene en el Mundial me parece asombroso, e inclusive con recambio de jugadores con buenos rendimientos que pueden ser revulsivos muy interesantes. Hicieron lo que tenían que hacer, dejaron tercero Ecuador en su grupo y convirtieron perfectamente a Alemania y le ganaron a Curazao. Es el objetivo perfecto que se pueden haber planteado en un comienzo. A Ecuador le ganaron en un partido muy complejo, donde pueden haber perdido, donde pueden haber empatado, pero donde finalmente, ofensivamente, fueron más efectivos, fueron inteligentes, se supieron defender y bueno, también tuvieron un poco de suerte, pero lograron el objetivo y de manera justa, no fue un escándalo. Buen encuentro. Después contra Alemania arrancaron ganando, en un partido en el que merecían ganar, fueron inteligentes nuevamente, buen planteamiento y con sus individualidades, algo que hicieron muy bien es cómo penetrar en el área, controlar, conducir y rematar. Algo que no hicieron muchas selecciones, pero la capacidad para meter buenas dagas en el área y tener buenos jugadores desmarcándose, lo hizo de manera muy consistente durante todo el Mundial la selección marfileña. Y en la última no se pusieron nerviosos, porque pueden haberse complicado la vida en la última fecha si llegaban a perder, y contra Curazao ganaron. No tuvieron miedo, se hicieron de la responsabilidad del partido y confirmaron su clasificación como segundo lugar en el grupo, teniendo ya asegurado un rival, que era Noruega, que bueno, es el que terminó eliminándolos. Pero hasta la fase de grupos, rendimiento prácticamente perfecto. Ganaron al rival directo, ganaron al rival obligatorio, perdieron pero compitiendo y con inclusive un partido que tranquilamente podríamos considerar que al menos un empate merecieron, contra Alemania, donde no les alcanzó, pero realmente fue un partido muy parejo. La Alemania lo sufrió un montón, lo tuvo que ganar sobre el final empujando muchísimo. Partido tremendo fue el de Costa de Marfil Alemania, uno de los mejores partidos de la fase de grupo del Mundial, si me lo preguntan. Costa de Marfil se notaba como una selección fuerte, que no tenía debilidades claras, que atacaba muy bien y que encima tenía algunas fortalezas individuales que le hacían la diferencia en los partidos. Más que nada Diallo y Diomandé. Dicho esto, tenían un rival complicado en la siguiente instancia y un rival parecido en algún sentido. Un rival con algunas figuras muy claras y con el resto del equipo consistentemente de buen nivel. Sin destacar tanto, sin tener jugadores de elite absoluta en todas las posiciones, pero sí sin tener ninguna posición en la que podríamos considerar que tenían debilidad real. Al mismo tiempo un rival que tenía una postura un poco más mixta, que te iba a poder atacar, que se iba a poder defender, que tenía disciplina pero que también tenía mucho talento. Ese era un partido que estaba para cualquiera de los dos y que realmente eran uno de los partidos más intrigantes y de los partidos más propios de este mundial. Creo que este mundial nos da la posibilidad de ver más a estas selecciones así, que son medianas, que antes capaz que en octavo ya le tocaba contra una potencia y no podíamos verla mucho. Y bueno, ya sabíamos que o Noruega o Costa de Marfil íbamos a ver un partido más. Eso está bueno. Realmente en el partido siento que no termina mereciendo perder. Siento que era un trámite muy parejo, que en el primer tiempo
los noruegos lo juegan mejor, tienen quizás mejor dinamismo y tienen la jugada donde aparece una de sus figuras, siendo Nusa con un golazo. Pero en el segundo tiempo Costa de Marfil lo va a buscar, incomoda mucho a Noruega, no sufre en su propia defensa, o sea, logra tener un trámite de dominio con posesión, yendo a buscarlo sin sufrir, empate el partido con un golazo de Diallo. Y después a lo último, con una jugada bastante fuera de contexto, Noruega aprovecha un desborde para que Haaland, sin querer casi, meta el 2-1 y los deje fuera del Mundial. No pudieron reaccionar, al último hubo un tiro libre tremendo que ataja el arquero, que finalmente obviamente no fue gol, pero fue un tiro libre que casi empata el partido. Da la sensación de que no fueron peores que Noruega, simplemente que el partido se dio así, que Noruega fue un poquito más inteligente y de que quizás el cansancio de haber estado perdiendo durante un tramo le jugó en contra y Noruega fue un poco más frío. Recordemos que Noruega había descansado en la fecha 3 contra Francia. Quizás podríamos considerar que también eso pudo afectar un poco, teniendo en cuenta de que no hizo lo mismo contra Curazao Costa de Marfil, que todavía se jugó un poquito más. Y bueno, terminaron cayendo. La realidad es que para nada decepcionan, al contrario, cumplen con las expectativas. Este equipo tenía la aspiración de lograr pasar de ronda e inclusive podríamos considerar de pasar segundo. Hay que ver qué hubiese pasado si juegan contra México, que ese sí el rival que les hubiese tocado, según lo que terminó quedando el cuadro. Capaz que les siga mejor, capaz que les siga mucho peor, esto es muy relativo, México está muy bien también. Pero el punto es, todas las selecciones del estilo de Costa de Marfil, y hay otras que tenían un estilo parecido y se quedaban afuera en fase de grupos, su objetivo era pasar de fase de grupos. Al menos en este primer mundial, donde hay muchas más posibilidades, el objetivo de todas estas selecciones medianas es dar acto de presencia en mata-mata. Para Costa de Marfil, que nunca ganó un partido en su historia en mata-mata, ya es más que suficiente jugarlo. Ahora, a futuro, evidentemente se espera que esta selección logre hacer algo más. Esto probablemente haga un video, capaz que en TikTok, pero siento que los equipos africanos de este mundial demostraron que con su estilo, con sus jugadores, pueden pasar de ronda sin problemas. O sea, no es algo sorpresivo ya. Al menos hasta con terceros lugares, que muchos se metieron de esa manera. Ahora, esto es importante. Tienen que empezar a darse cuenta que quedar primero de grupo vale. Porque si nos fijamos muy bien, vamos a ver que analizamos los equipos africanos, incluyendo Costa de Marfil, y es verdad que finalmente Alemania queda fuera siendo cabeza de serie, que pierde contra Paraguay. Hay que ver qué hubiese pasado si jugaba Costa de Marfil contra Paraguay, hubiese sido un partido muy diferente. Pero no es lo mismo jugar contra Haaland que jugar contra Paraguay, ¿no? Al menos en el contexto de Costa de Marfil, creo que si ya le ganó a Ecuador, que es una selección también sudamericana, le pudo haber ganado a Paraguay también. Y esos partidos, ¿no? Esas a veces mentalidades un poco de sentimientos de inferioridad que tienen los equipos africanos de vez en cuando, en los mundiales les juegan en contra los partidos importantes donde se achican sobre los finales, donde se les complica la vida, y ahí pierden puntos que hacen la diferencia en los cruces, que finalmente, quieras o no, los cruces hacen mucho la diferencia en quién se queda con más cupos en octavos de final. Parece que no, pero el hecho de que si analizamos todos los equipos africanos, incluyendo Costa de Marfil, que igual tenía un rival parejo, y vamos a ver cómo pierden, uno podría pensar que si quizás hubiesen ganado ese partido de grupo que no ganaron por poco, y se hubiesen quedado con un primer lugar, más que nada para los africanos fuertes, como Costa de Marfil, que para mí entre del grupo de los africanos fuertes, quizás hubiesen tenido una posibilidad más. Entonces, creo que a futuro el objetivo de África es empezar a pelear esos fases de grupos también. No solamente poder ganarla cualquiera en un duelo individual, sino poder ser más consistentes, poder ganar esos partidos importantes, ir ganando inclusive poco a poco mejores lugares en los bombos del mundial para tener cada vez mejores posibilidades, porque se lo merecen, porque son equipos que ya se ve que son muy buenos. Costa de Marfil es una selección hecha y derecha, competitiva, al nivel de las de Europa, no hay discusión, y a las de Sudamérica. Compitió perfecto, no fracasó, no mereció perder en el partido que perdió, me gustaba verle competido un poquito más. Dicho esto, se fueron rápido. Tengo muchas ganas de ver el año que viene en la Copa África, creo que van a ser candidatos indiscutidos, pero bueno, hay excelentes equipos en África, entonces van a ser candidatos, pero puede que no ganen porque hay un montón de selecciones de altísimo nivel. Prontamente van a empezar las eliminatorias para esa Copa, así que cuando tengamos un par de resultados sobre la mesa, vamos a hablar un poco en este canal para mantenernos al tanto. Por ahora despedimos a los marfileños que hicieron un mundial absurdamente digno y demostrando a todo el mundo que son competitivos, que le pueden pelear a cualquiera y de que si se quedaron afuera no fue por ser malos, sino simplemente porque a veces el fútbol es así.
Hasta luego.